Así era el rostro de Santa Teresa. 510 años después hemos podido ver una reconstrucción exacta de su cara. Es fruto de un trabajo forense coordinado entre Italia y Australia a través de los restos de la religiosa que descansan en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes, en Salamanca. Buenas tardes, luego estaremos en Alba de Tormes para conocer todos los detalles de este logro científico, pero también haremos parada en el campo para saber cómo ha afectado el exceso de lluvia a los cultivos y qué puede ocurrir con las futuras cosechas. Elsa García. Las lluvias del último mes han hecho muy difícil acceder a los campos porque estos están anegados. Aquí en Ávila ya tienen en mente que tendrán que retrasar la siembra de los cultivos de primavera. Enseguida más detalles. El ministro de Agricultura ha hecho balance del plan estratégico de la PAC. Luis Planas está satisfecho. Considera que las ayudas se han centrado en los jóvenes y en las pequeñas y medianas empresas. Andrea Altelarrea. Sí, junto a ellos los más beneficiados han sido también las explotaciones vulnerables a las que se les ha concedido un 15% más de ayudas que la PAC anterior. Ministerio y Comisión Europea ya negocian las condiciones de la nueva PAC post-2027. El aeropuerto de Valladolid ha sido escenario esta mañana del último vuelo de Ryanair. La compañía lo había anunciado hace semanas y hoy se ha hecho efectivo. La conexión con Barcelona desaparece de momento. Noemí Morante. Desaparece y deja a este aeropuerto con un único vuelo regular comercial 2 días a la semana a Canarias. Los 11 trabajadores de Ryanair se van al paro y los usuarios de unos vuelos que iban prácticamente llenos siempre indignados. También hoy les hablaremos de las alergias respiratorias. Estamos en época y a pesar de los retrasos por las lluvias aparecerán con el sol. La floración de las plantas y el polen ya están aquí. Y eso es lo que nos dejan las previsiones para la tarde. Más de lo mismo, la semana está siendo estable y no habrá cambios este viernes. Cielos despejados y temperaturas en ascenso. Sergio. Pocas novedades traemos, Antonio. Seguirá siendo una tarde bastante soleada. Eso sí, a últimas horas por la noche puede aparecer algún chubasco en el nordeste de Burgos. Y en cuanto a las temperaturas, se mantienen en el tercio oeste, pero subirán un poquito más. En la mitad oeste nos moveremos entre los 12 y los 17 grados. El Musac está a punto de cumplir 20 años y para celebrarlo nada mejor que 2 nuevas exposiciones. Así como suceden las cosas, también nada sucede y autorretratos a través de la historia del arte. Luego las vemos. También se han programado visitas guiadas para todos los públicos. Fíjense en este dron gigante. Se utiliza para labores agrícolas. Permite actuar sobre el terreno desde el aire sin necesidad de pisarlo. Y es importante cuando no se puede entrar al campo con la maquinaria habitual. Lo hemos visto funcionar en Becerril de Campos, en Palencia. El tiempo de las últimas semanas ha hidratado la tierra, pero en exceso puede complicar y mucho la supervivencia de algunos cultivos. Un paseo por el campo nos muestra todavía zonas anegadas en las que es imposible que entren las máquinas. En algunos casos los retrasos pueden provocar daños irreparables. Elsa García. Las últimas borrascas han dejado sus consecuencias en los campos de toda la comunidad. Las lluvias del último mes hacen muy difícil acceder a los campos porque estos están anegados. Ávila es una de las provincias más afectadas y más concretamente la zona de la Moraña. Allí los agricultores ya tienen en mente que tendrán que retrasar las siembras de los cultivos de primavera como la cebolla o la remolacha. Además, en otras provincias de nuestra comunidad se dificultará la labor de fertilización y amenaza contraer enfermedades como los hongos. Situación delicada para el campo. Las lluvias a priori han favorecido al cereal en algunas zonas, pero en otras, como en Ávila, todo lo contrario. Si os fijáis, ya están las raíces del trigo, o sea, ahora mismo totalmente empapadas, se produce la asfixia radicular porque la planta no respira, no realiza fotosíntesis y entonces te quedas sin cosecha. Ha llovido más de lo esperado y todo el campo de Castilla y León está encharcado. No se puede entrar ni trabajar sobre él. Es malo para el terreno, hace roderas que luego se notan en el terreno. Son muchos los que no han podido echar abonos ni herbicidas ni tampoco sembrar cultivos que ya deberían estar plantados hace casi un mes, como la remolacha. No da lo mismo un cultivo sembrado en su fecha que sembrado un mes más tarde. Eso acorta el ciclo y acorta la producción.
Esta parcela que tenemos aquí a mi izquierda debería de haber estado sembrada en los primeros días de marzo de cebollas, pero está completamente encharcada. También sucede con las patatas, el girasol o el maíz. Por ello, los agricultores esperan una tregua sin lluvias de al menos 20 días, pero que después cambie y les acompañe el clima. Estamos hasta arriba de agua y a lo mejor o a lo peor, dentro de 15 o 20 días estamos llorando porque no llueve. Los meses clave para el campo son abril y mayo, es lo que dice la gente mayor y es que no falla. Porque es la época en la que realmente hace falta que caiga agua para que tengan buena cosecha. Nunca llueve a gusto de todos y las lluvias de marzo, al contrario que para la agricultura, para la ganadería han venido bien, especialmente para el extensivo. El agua permite un mayor crecimiento de los pastos, como los que comen estas ovejas. Esto hará que el precio del alimento comprado también sea menor. El agua viene muy bien siempre. Este año está viniendo un año muy bueno de agua. Los pastos de primavera van a ser muy abundantes, y más cantidad y mejores. La consejera de Agricultura ha anunciado esta mañana 2 órdenes de apoyo para la industria agroalimentaria. Lo ha hecho después de reunirse con la nueva Junta Directiva de Vitartis, a quienes ha trasladado la publicación de estas ayudas de hasta 5 millones de euros. Las subvenciones están destinadas a la inversión y a la mejora de la eficiencia energética de las empresas. Aquellas que tengan una primera línea de transformación de producción tendrán una ayuda que podrá llegar hasta el 60% y aquellas que tengan una segunda transformación o derivadas tendrán una ayuda entre el 15 y el 45%. Y el ministro de Agricultura ha hecho balance de los 2 primeros años de aplicación de este periodo de la PAC. Considera que ha permitido simplificar las campañas de ayuda de 2024. Andrea, ¿quiénes han sido los más beneficiados? Pues sin duda, Antonio, han sido los jóvenes, las mujeres y los cultivos vulnerables. En 2023 se alcanzó un récord en el pago complementario a jóvenes con una dotación de 98 millones de euros y 13.000 beneficiados. Planas ha destacado también el aumento de los solicitantes de corregímenes en el año 2024, aunque disminuye sobre todo en Castilla y León el número de solicitantes de ayudas generales de la PAC. De cara al futuro, Ministerio y Comisión Europea ya negocian las condiciones de esa nueva PAC post-2027. Entre esas condiciones y peticiones destacan algunas de las OPAs, como que la ICA cuente con una agencia estatal. España defiende una PAC que tenga personalidad propia y una dotación suficiente para hacer frente a todos los retos que tenemos identificados. Los retos habituales de la inestabilidad anual, ¿no?, de la producción agraria y ganadera en relación con los factores climáticos y, evidentemente, la situación y los problemas geopolíticos. Vuelve la paz al Consejo de Ministros, al menos en el enfrentamiento entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz por la tributación del salario mínimo. Han llegado a un consenso tan solo unos minutos después de que Díaz anunciara que se habían roto las negociaciones y de que el asunto se abocase a un veto en el Congreso. El acuerdo consiste en introducir una deducción en la cuota del IRPF que haría que quienes cobran el salario mínimo interprofesional o menos se lo puedan desgravar en la declaración de 2025. Y los precios se han contenido durante este mes de marzo. Respecto a febrero, el incremento fue de tan solo 1/10, principalmente por el abaratamiento de la electricidad y de los carburantes. Si miramos a marzo del año pasado, el IPC cae 7 décimas y se sitúa en su nivel más bajo desde octubre. La inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni los alimentos ni la energía, también baja al 2%. Castilla y León ha logrado cerrar sus cuentas de 2024 con un superávit de 23 millones de euros. El presidente de la Junta ve en esas cifras una evidencia de buena gestión y lo compara con el déficit de la Administración central y de la media de las comunidades autónomas. Por encima de la media. 23 millones de euros es prácticamente equilibrio presupuestario. Datos presentados por el Ministerio de Hacienda que dejan a la Administración central con un déficit público cercano al 3% y a Castilla y León muy alejada de comunidades como Cataluña, Valencia y Madrid, con cifras negativas. Tenemos los mejores servicios públicos y los gestionamos con menos impuestos. Además, lo hacemos con menos deuda que la media de España, sin incurrir en déficit público en el año 2024. Desde la Junta de Castilla y León gestionamos bien. Para el presidente de la Junta, unas cuentas saneadas permiten seguir trabajando en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y en nuevos planes para los trabajadores. El plan de empleo anual, el plan de empleo plurianual
el plan de prevención de riesgos laborales, el plan de formación profesional y también sobre igualdad, corresponsabilidad y juventud. Fernández Mañueco ha recordado las medidas y acuerdos alcanzados en los últimos meses en vivienda, educación, medio ambiente y atención a la dependencia. El presidente de la Junta hacía ese balance en unos encuentros que ha mantenido esta mañana, primero con la nueva ejecutiva de UGT, donde Óscar Lobo ha apostado por el diálogo para conformar políticas que beneficien a los ciudadanos. Después Mañueco se ha reunido con los representantes de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León. Su presidente le ha entregado un documento con 22 propuestas relacionadas, entre otras cosas, con la retención del talento y la fiscalidad. El Gobierno de la Junta de Castilla y León sabe que en la UGT tiene un agente social para dialogar y para buscar puntos de encuentro, para buscar lugares de concertación que conformen políticas públicas. Queríamos transmitir la necesidad de intentar mejorar el sistema impositivo, a ver si es posible que podamos hacer algo con ese impuesto de patrimonio en nuestra región. Y el PSOE de Castilla y León insiste en que habrá consecuencias por la imprudencia de los 4 procuradores que criticaron a la dirección del partido en las Cortes sin percatarse de que había un micrófono abierto. Todavía no avanzan en qué consistirá ese correctivo. La ejecutiva autonómica del PSOE dice que los 4 procuradores que criticaron al partido con micrófono abierto no se han puesto en contacto con la dirección. No me consta que haya habido ninguna comunicación por parte de esos compañeros y tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. Aunque insisten que fue un grave error y que Ana Sánchez, José Luis Vázquez, Alicia Palomo y Diego Moreno tendrán que asumir responsabilidades por su indiscreción de este miércoles durante un receso en las Cortes. Se escucharon críticas como esta al equipo de Carlos Martínez. No saben si espantan, dicen una cosa y la contraria. La dirección autonómica se remite a la reunión que ha convocado el miércoles de la semana que viene. Será la próxima ejecutiva la que de forma colegiada decida qué va a ocurrir con el grupo parlamentario de las Cortes. Rechaza que esto suponga una crisis en el Partido Socialista de Castilla y León. Hoy la dirección nacional del PSOE ha respaldado a la ejecutiva de Carlos Martínez y atribuye las críticas a la pluralidad interna. Todo en un contexto de un debate de política general en el que los socialistas dicen que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha demostrado que es un gobierno que no tiene ni ideas ni ambición por esta tierra. Reitera que debería adelantar las elecciones y asegura que Carlos Martínez sí que acudirá a la reunión con Mañueco para hablar sobre los presupuestos. Para el Partido Popular, el balance del debate es de sobresaliente gracias a las medidas presentadas por el presidente de la Junta. El secretario general del PP critica la actitud del resto de las formaciones políticas. Ha presentado un balance muy positivo de todo lo logrado por su gobierno hasta ahora, algo que contrasta con la oposición política que tenemos en esta tierra. Fuerzas políticas sin aspiraciones ni proyectos para Castilla y León y que solo se mueven por la crispación, el derrotismo y el pesimismo. Les hablamos ahora del Tribunal Supremo, que ha dado 10 días al Gobierno para que asuma la tutela de 1000 menores solicitantes de asilo en Canarias. La consejera de Familia de la Junta ha señalado hoy que no tiene noticias al respecto, aunque se sigue trabajando en la documentación que requirió el Ejecutivo Central hace una semana. El Gobierno nos requirió el viernes pasado que preparásemos los datos para remitírselos el 31 de marzo, es lo que estamos haciendo y del resto no sabemos nada, no tenemos ninguna novedad. Ryanair ha dicho hoy adiós al aeropuerto de Valladolid. La compañía deja de operar en Villanubla, que pierde de momento la conexión con Barcelona. Esta mañana han aterrizado y despegado los últimos vuelos a la ciudad condal. ¿Cómo se lo han tomado los pasajeros, Noemí? Estaban muy enfadados porque dicen que es una ruta que iba siempre prácticamente llena de pasajeros que necesitan regularmente el servicio por motivos laborales o familiares y que lo que antes era un trayecto de 1 hora y media ahora va a ser toda una odisea. Tampoco están contentos los 11 trabajadores de Ryanair del aeropuerto, se van al paro, han preferido aceptar la mala indemnización, han dicho, antes que la oferta que ofrecía la compañía, porque dicen que era inasumible, que suponía, por ejemplo, un 70% de la jornada en Madrid. Con este último vuelo de Ryanair, este aeropuerto se queda con una única ruta regular comercial. Y me parece, bueno, un poco avaricioso por parte de una compañía como Ryanair. Ya sabemos cómo son
No sé si es tanto un chantaje o es una cuestión de, iba a decir, de testosterona. Mira, siempre podían haber hecho una fiesta, ¿no?, en el avión, para de despedida, aunque hubiera sido. El socavón de la Nacional 6 a su paso por San Rafael sigue generando malestar entre el Ayuntamiento del Espinar y el Ministerio de Transportes. Un malestar al que el Partido Popular ha puesto nombre, porque esta mañana ha pedido el cese inminente de la subdelegada del Gobierno en Segovia. Los conductores, por su parte, siguen obligados a pagar la autopista porque no hay alternativa. Sergio Perela. Mientras el Ministerio de Transportes acelera los trabajos para tener este socavón de la Nacional 6 a su paso por San Rafael abierto de cara al fin de semana, como prometían ayer en una nota de prensa, esto sigue dando vueltas, porque ahora el Partido Popular eleva el tono y pide la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, por haber aceptado, dicen, las presiones del ministro Óscar Puente para haber desviado el tráfico por otras zonas de la misma localidad. Y además quieren negociar inminentemente el hecho de que el tráfico pesado deje definitivamente de pasar por la localidad. Aunque no han faltado palabras dedicadas al ministro de Transportes. Dice un amigo mío que la diferencia entre Dios y puente es que Dios sabe que no es puente. El Partido Popular pide responsabilidades por todo lo ocurrido alrededor del socavón de San Rafael y las personaliza en Marian Rueda, la subdelegada del Gobierno en Segovia, por una llamada al alcalde del Espinar en el que le exigía que el tráfico rodado pudiera pasar por las calles adyacentes de la localidad. Teniendo conocimiento de el riesgo que suponía para la vida de personas, de niños y de ancianos. El tomar esa medida ordena al ayuntamiento que pase. No puede permanecer ni un día más. Esta es la petición más reseñada, pero los populares quieren más. Van a presentar iniciativas para pedir explicaciones al ministro, sondear la posibilidad de resarcir económicamente a los usuarios afectados que puedan acreditar los costes y exigir el desvío obligatorio del tráfico pesado por la AP6, aunque requiera negociar compensaciones. Con la hostelería especialmente perjudicada, Javier Figueredo ha anunciado que la denuncia presentada por el consistorio en Madrid ha sido incoada y esperan que las medidas cautelares, levantar de inmediato las barreras de la autopista, sean tomadas por el juez hasta el final de las obras. La automoción se encuentra en un momento de cambios. La electrificación y el objetivo de cero emisiones para 2035 obliga a las empresas del sector a evolucionar a pasos agigantados. La Unión Europea se enfrenta al reto de transformar una industria con más de 200 años de historia. Nuevas tecnologías y nueva normativa para afrontar uno de los retos más importantes de los últimos años. Nos jugamos en estos años, en estos próximos meses, el futuro del sector de automoción en Europa. La apuesta de Europa para conseguir su objetivo de cero emisiones fue el vehículo eléctrico. En los vehículos de pasajeros, evidentemente, todavía tienen cabida las baterías, pero por ejemplo ya te vas a camiones y es que resulta que la mitad del camión que tú lo utilizas para transportar peso, la mitad del peso va a tener que ser el combustible. Una transición hacia la electrificación en la que los fabricantes han reclamado que se les tuviese en cuenta. Adaptarnos a una normativa cada vez más restrictiva de emisiones que no se acompasa con los tiempos que necesita la industria para adaptarse. Tiempo para la industria e incentivos para la compra de unos vehículos que de partida son más caros que los de combustión. La mejor manera de que el ciudadano, de que nuestros clientes se lleven la ayuda es que sea directa, que es decir, que se aplique directamente en la factura. Porque los coches eléctricos e híbridos aún solo suponen el 14,4% del mercado nacional. La consejera de Educación se ha pronunciado sobre la agresión a una profesora en el Colegio Padre Manjón de Burgos por parte de la madre de un alumno. Rocío Lucas ha condenado el incidente y ha respaldado la actuación de la Junta para prevenir situaciones como esta. Realmente en el ámbito educativo no se producen esas agresiones como a lo mejor puede ser en otros ámbitos, por tanto todas las actuaciones que llevamos desde la Consejería vemos que se están realizando buena actuación. O sea, lamentamos que haya sido un caso, esperemos que sean 0 casos y las actuaciones posteriores ya las veremos en el momento en qué fase se encuentre el procedimiento. Pero voy a insistir, condena plena a la violencia. La semana pasada les contamos la detención de varios yihadistas en la comunidad y hoy la Guardia Civil ha distribuido las imágenes de cómo se produjeron esos arrestos. Realizaban búsquedas sobre armas, explosivos y también sobre ataques suicidas. Además disponían de armas blancas de grandes dimensiones. Fueron capturados en Salamanca, Burgos y Huelva. La Benemérita actuó coordinada con Europol.
El Tribunal Superior de Justicia de Barcelona absuelve a Dani Alves del delito de agresión sexual. La sentencia señala falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante, insuficiente para mantener la condena al acusado, por lo que prevalece la presunción de inocencia. El futbolista fue condenado a 4 años de cárcel por abusar supuestamente de una joven de 23 años en la discoteca Saturn de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. La no publicación del libro de José Bretón por parte de la editorial ha abierto el debate sobre la libertad de expresión y la revictimización. Hay posturas encontradas entre los expertos que defienden su publicación y los que no le ven ningún sentido a dar un altavoz a un parricida. No ha llegado a las librerías, pero la polémica está servida. ¿Hay que dar un altavoz a quien ha asesinado a sus hijos? Por supuesto que la libertad de expresión existe, pero ¿por encima de qué? ¿Por encima de cuánto? ¿Cómo haces que el morbo, que forma parte del ser humano por antonomasia, no le llame la atención a un ciudadano de a pie? Siempre se ha escrito sobre asesinos. Esa información la utilizan investigadores y criminólogos. Que es primordial tanto para prevenir como reaccionar ante determinados criminales. Estamos permitiendo que el agresor la vuelva a agredir. Ya no matando a sus hijos, pero sí contándolo. Siento empatía hacia esta madre y comparto los daños psicológicos. Yo creo que estamos ante un caso de una persona cero. Y que, según algunos expertos, busca el perdón. Creo que va a despertar compasión, que es lo que persigue. Cuando nosotros investigamos, los docentes, tenemos que pasar a un tribunal ético. Entonces, ¿por qué no los escritores no tienen un tribunal ético en el que se les indique puedes hacer esto o no puedes hacer esto? Que a ellas se le dan derechos, pero es que los nuestros no se protegen. Esta era la queja que en el Senado pronunció la madre de Gabriel tras conocer que se quería hacer una serie documental sobre el asesinato de su hijo. ¿Dónde se ponen los límites? ¿Quién los pone? La Junta de Castilla y León destinará algo más de 2 millones de euros a 4 entidades sociales para favorecer el desahogo y alivio de las familias más vulnerables en materia de vivienda. Cáritas, Cruz Roja, Fundación Personas e Intras serán las encargadas de gestionar estas ayudas para las que pretenden minimizar la exclusión residencial. Es una línea específica no ya para las personas vulnerables, sino para las personas especialmente vulnerables, que por razones de supuesto de sinhogarismo o de cualquier tipo de violencias tengan más dificultades de acceso. La vivienda es un derecho transversal. Fija una plataforma común que permite que se puedan ejercer de manera real y efectiva otros muchos derechos, que son derechos fundamentales vinculados a la dignidad de la persona. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha participado en la jornada de homenaje a la figura de Adolfo Suárez, que se ha llevado a cabo en su pueblo natal, en Cebreros, Ávila. Allí ha hecho alusión al primer artículo de la Constitución impulsada por Suárez, aprovechando para criticar algunas acciones del gobierno de Pedro Sánchez. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Ahí hay 4 palabras claves. Por un lado, somos un Estado, nos hemos dotado de unas normas que rigen nuestra convivencia. Por lo tanto, debemos proteger este Estado que nos hemos dado entre todos. El hecho de que se acuda a mediadores internacionales parece que no favorece mucho la idea de Estado, o el hecho de que se quiera conceder a una parte del territorio español el concepto de nación no protege mucho esa palabra Estado. Los Ceel Games Show ya están en marcha. Es el evento más grande de Castilla y León de videojuegos. Se celebra en Zamora, una primera edición que espera reunir a cerca de 4.000 personas diarias en Ifeza y a más de 20.000 en directo por redes sociales. La industria del videojuego sigue su línea de crecimiento ascendente y eso se ve reflejado en los 14 estudios que se han ido creando en la región. Es un sector que emplea talento joven, es desde luego un ámbito de trabajo importantísimo para nuestros jóvenes, para la retención del talento en nuestra comunidad autónoma y por eso apostamos por un sector que además está en constante crecimiento. Sobre todo lo importante aquí es el impacto post-evento, es decir, cómo la palabra Zamora va a aparecer de aquí en los siguientes 15 días. Nosotros esperamos que entre 10 y 15 millones de impactos. La llegada de la primavera marca también el calendario y el aumento de los síntomas de la alergia. Por eso, para las personas afectadas es crucial conocer la época concreta de máxima presencia de su alérgeno en el aire. Tener esta información puede resultar fundamental para tomar precauciones y tratar de reducir los síntomas en la medida de lo posible.
A las puertas del mes de abril comienza oficialmente la temporada de alergias respiratorias al polen. Esto se debe a que muchas de las plantas florecen en esta época. Para todos aquellos que sean alérgicos al polen del chopo, ojo, porque el nivel hoy ya es moderado en Salamanca, en Segovia, en Soria, en Palencia, en Ponferrada y también en Valladolid. También el del ciprés y el de la ortiga, así que estén atentos a esos niveles. Sale el sol y comienzan los primeros síntomas. Picores de ojos, estornudos. Estornudar y los ojos rojos. Sin embargo, el exceso de lluvia de las últimas semanas hará que la primavera sea moderada para los alérgicos. El exceso de pluviosidad que hemos tenido hace que las plantas vayan a crecer más, pero los niveles de polen no tienen por qué aumentar. De momento está la cosa tranquila. A partir de ahora ya vendrá con más fuerza. Las gramíneas y las cupresáceas son las dos plantas que más alergias causan en Castilla y León. ¿Pero qué hacemos cuando comienzan los primeros síntomas? Pues nada, antihistamínico como siempre, a la farmacia y evitar transitar por las zonas donde cae el polen. Bueno, le solucionas en el momento el problema que tienen, pero si es un problema crónico tienen que dirigirse al médico. Porque es aquí donde podrán ayudarnos con inmunoterapia y vacunas. Lo mejor es un correcto diagnóstico y un tratamiento dirigido a la causa, sobre todo en niños. La alergia empieza en la infancia. Habrá que esperar a las temperaturas de los próximos meses. En caso de ser suaves, las gramíneas alargarán la temporada de polinización y complicarán el día a día de quienes sufren sus efectos. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Tuvo fama de hermosa y bien proporcionada. Esto es lo que sabíamos hasta ahora de Santa Teresa de Jesús, eso y cómo la habían imaginado los artistas. Pero ahora ya sabemos cuál fue su rostro real. El estudio de sus restos ha permitido reconstruir su efigie de forma científica, un acontecimiento histórico. La aplicación de la última tecnología antropológica ha permitido reconstruir a ciencia cierta cuál sería el rostro de Santa Teresa de Jesús, no en el momento de su fallecimiento a los 67 años, sino algo antes, a los 50, cuando comenzó su actividad fundadora. Un rostro que se basa no solo en el estudio de los restos forenses, sino también en testimonios de personas que convivieron con la propia santa y también en los retratos que se hicieron de ella en vida. En todo caso, un resultado sorprendente y emocionante. Expectación máxima en Alba, 5 siglos imaginando a Santa Teresa y llega el momento de ver su rostro verdadero, es este. Estoy llorando de emoción, la verdad, porque me recuerda mucho a mis padres, a mi madre. La llevamos en el corazón y ahora ya le ponemos cara. Emoción es la palabra, especialmente entre las monjas carmelitas que llevan cuidando sus restos desde 1582. Quisiéramos que estuviera un poco más sonriente porque sabemos que la santa era muy simpática, que tenía mucha gracia. El minucioso trabajo de la Universidad de Monash en Australia ha conjugado las fuentes documentales y los datos de los restos de la santa para desvelar cómo sería su rostro a los 50 años. Cuando ella está en plena madurez, tanto humana como espiritual. Unos tuvieron la dicha de conocerla y poder ver su verdadero rostro en pleno siglo XVI, otros tenemos este regalo. A esa edad, Teresa de Jesús empezó su actividad fundadora desde Ávila. Yo he venido de Ávila ahora hace un poquito y la verdad que muy contenta también. Yo no me la esperaba así, la verdad, entonces como que muy emocionante verla. Y no era ni Concha Velasco ni como la retrató Fray Juan de la Miseria, sino así. Acercarse al rostro de Santa Teresa ha sido posible gracias a los trabajos científicos sobre su cuerpo que se vienen realizando desde agosto. La apertura de la custodiada urna de plata descubría unos restos en un estado de conservación sorprendente. Cuando hemos abierto la tumba hemos encontrado un cuerpo conservado perfectamente, sobre todo la cabeza, el cráneo. A los expertos que trabajan con la santa le ha llamado la atención que se conserva pelo y uno de los ojos perfectamente. Es absolutamente sorprendente, aunque en parte es gracias al ambiente, la poca humedad y luminosidad de aquí de esta iglesia que ha permitido esa gran conservación.
De hecho, afirma, la imagen es a color, muy parecida a la que se tomó en 1914. Sí, es más o menos así. No ha cambiado mucho desde 1914. El objetivo de estos trabajos es saber más de Santa Teresa, sus enfermedades y sobre todo garantizar su conservación. En mayo los restos se expondrán en Alba durante una semana de veneración pública en medio de una enorme expectación. Acabamos de conocer el premio Castilla y León de tauromaquia. Es para la ganadería El Raso de Portillo, considerada una de las ganaderías bravas más antiguas de España, así como por ser fiel y vivo reflejo de la más antigua tradición taurina de Castilla y León. El Musac está de aniversario, atrás deja 2 décadas llenas de éxito y de colecciones inolvidables. El Museo de Arte Contemporáneo celebra estos 20 años con 2 nuevas muestras y con actividades para todos los públicos. Mónica Murciego. El Musac celebra su 20 aniversario con la apertura de 2 nuevas exposiciones de su colección. Por un lado, la donación del artista Yasumara Morimura y esta otra, Así suceden las cosas, también nada sucede. Es la reunión de 39 obras pertenecientes al Musac de diferentes medios, fotografía, vídeo, y pertenecen a 35 artistas internacionales y nacionales. Es la nueva oferta expositiva que permanecerá abierta hasta febrero de 2026 y que es otra nueva mirada temática a la colección del museo. 2 ofertas distintas, pero que a la vez se complementan y que se complementan con la exposición que aún sigue aquí de Ai Weiwei, que sin duda está siendo un gran reclamo y un gran punto de seducción para venir al Musac.